Mi hermana golpeó mi cabeza contra la pared y se alejó, pensando que nadie vio nada. Yacía sangrando, incapaz de moverme. Ella nunca supo que todo estaba grabado hasta la lectura del testamento, cuando la verdad salió a la luz. Ella se desmayó. Siempre pensé que el duelo hacía a las personas más blandas. Estaba equivocada. El pasillo estaba silencioso de esa manera en que se ponen las casas después de un funeral, cuando las flores ya se están marchitando y todos se han ido a casa fingiendo que dijeron las cosas correctas. Recuerdo pensar que debería tomar mi abrigo e irme. Recuerdo pensar que mi abuelo hubiera odiado lo fría que se sentía la casa sin él. Entonces la mano de mi hermana se cerró en mi cabello. No hubo advertencia, ni discusión, ni voz alzada, solo un tirón violento y repentino que echó mi cabeza hacia atrás antes de que pudiera siquiera entender lo que estaba sucediendo. La parte posterior de mi cráneo golpeó la pared con un sonido que todavía escucho en mi sueño. Un crujido duro y hueco que no pertenecía a un hogar familiar. El dolor estalló detrás de mis ojos, brillante y cegador. Mis rodillas cedieron. Me deslicé por la pared y golpeé el suelo. Mi mejilla presionó contra la madera dura. El mundo se inclinó, luego se estrechó. Probé sangre. Belle se agachó frente a mí. Mi hermana mayor, a la que mis padres llamaban fuerte y confiable, en la que todos confiaban para manejar las cosas. Su rostro estaba a pulgadas del mío, perfectamente tranquilo. Olía levemente a perfume, del tipo que siempre usaba cuando quería ser tomada en serio. No mereces nada, dijo ella en voz baja. Nunca lo hiciste. Luego se puso de pie, alisó la parte delantera de su vestido negro y se alejó. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, lentos, sin prisa, como si no acabara de dejar a su hermana sangrando en el suelo, luchando por mantenerse consciente. Traté de moverme. Nada sucedió. Mis brazos no respondían. Mis piernas se sentían como si pertenecieran a otra persona. Miré fijamente el zócalo frente a mí, contando las pequeñas astillas en la pintura porque era lo único que me impedía entrar en pánico. Tenía 29 años, tirada en el suelo de la casa de mi abuelo, y no estaba segura de si podría levantarme. Lo que más me aterrorizaba no era el dolor. Era la certeza en la voz de Belle. Ella no sonaba enojada. Sonaba acabada, como si este fuera el último cabo suelto que necesitaba atar antes de que todo encajara en su lugar. Entendí entonces que esto no era una pelea. Ni siquiera era crueldad en el calor del momento. Era una línea que se estaba cruzando, una que no podía descruzarse. Si me quedaba en silencio, si dejaba que esto fuera como tantas cosas habían ido antes, lo que viniera después sería peor. Yacía allí escuchando la casa asentarse a mi alrededor, las viejas tuberías haciendo tic-tac, el zumbido distante del tráfico afuera. En algún lugar arriba, una puerta se cerró. Belle seguía adelante con su noche, con sus planes. Ella creía que nadie había visto lo que hizo. Ella creía que la historia terminaría conmigo en el suelo y ella alejándose limpia. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía aún, era que esta casa nunca había sido tan privada como ella pensaba, y que lo que sucedió en ese pasillo no iba a quedarse enterrado con mi abuelo. Porque mientras yo yacía allí sangrando, incapaz de moverme, algo más ya estaba en movimiento. Algo que la seguiría todo el camino hasta la lectura del testamento y forzaría la verdad a salir a la luz donde ella ya no podría controlarla. Desperté el domingo por la mañana con la cabeza palpitando y mi teléfono vibrando en la mesa de noche. Por un momento, no recordé dónde estaba. Luego, el dolor detrás de mis ojos se agudizó y el pasillo volvió a mí. La pared, el suelo, la voz de Belle diciéndome que no merecía nada. Me senté lentamente en la cama de invitados en la casa de mis padres, con cuidado de no moverme demasiado rápido. Alguien me había llevado arriba en algún momento. Alguien había decidido que estaba lo suficientemente viva como para ser guardada. Había un mensaje de texto de mi madre, Gwen, enviado justo después del amanecer. ¿Estás despierta? Necesitamos hablar sobre anoche. Sin signo de interrogación, sin preocupación por mi cabeza, solo una necesidad de hablar. Cuando bajé a la cocina, mis padres ya estaban sentados a la mesa. Mi padre, Mark, miraba fijamente su café como si lo hubiera decepcionado personalmente. Mi madre doblaba y desdoblaba una servilleta de papel en sus manos.
Belle estaba sentada entre ellos, tranquila y compuesta. Su cabello cepillado, su maquillaje perfecto. Parecía alguien que había dormido bien. Ahí estás, dijo mi madre. Estábamos preocupados. No era la palabra correcta, y todos lo sabíamos. Ella hizo un gesto hacia la silla frente a ellos. Me senté sintiendo la rigidez en mi cuello tensarse. Belle no me miró. No tenía que hacerlo. Este no era mi escenario. Tu hermana dice que las cosas se salieron de control anoche, comenzó mi padre. Ella dice que estabas molesta por el testamento y comenzaste a acusarla de cosas que no son ciertas. Esperé. Había aprendido a esperar. Belle suspiró suavemente como si esto le doliera. Traté de calmarla, dijo ella. Pero ya sabes cómo se pone Lauren cuando se siente excluida. Se pone emocional. Mi madre asintió inmediatamente. Siempre has sido sensible, me dijo, no sin amabilidad, como si eso lo resolviera. Sensible, emocional, difícil. Las palabras eran viejas amigas. Pensé en todas las veces que había llamado a casa a lo largo de los años y me habían dicho que estaban ocupados. Las vacaciones de las que me enteré después a través de fotos que Belle publicó en línea. Las tarjetas de cumpleaños que envié que nunca se mencionaron. Pensé en con qué frecuencia me había preguntado qué estaba mal conmigo para que mi propia familia pareciera tolerarme en lugar de quererme. Belle siempre había sido la capaz, la organizada, la hija que recordaba enviar flores y manejar los detalles. Cuando la salud de mi abuelo comenzó a fallar, ella dio un paso adelante sin que se lo pidieran, ofreciéndose a manejar el papeleo. Mis padres la elogiaron por ello. No notaron que, en el proceso, ella se convirtió en la guardiana de todo lo que importaba. Solo superemos el día de mañana, dijo mi madre. La lectura del testamento será lo suficientemente difícil sin más drama. Ahí estaba el mañana, la cosa alrededor de la cual todos orbitábamos. Miré a Belle, entonces por primera vez desde el pasillo. Ella encontró mis ojos brevemente, solo el tiempo suficiente para dejarme ver la certeza allí. Lo que sea que hubiera planeado, ella creía que ya estaba hecho. No quiero drama, dije en voz baja. Mi voz sonaba más pequeña de lo que me sentía. Solo quiero que las cosas sean justas. La boca de mi padre se tensó. Este no es el momento, dijo. Tu abuelo confiaba en Belle. Todos lo hacemos. Nadie me preguntó qué le había pasado a mi cabeza. Nadie preguntó por qué mis movimientos eran cuidadosos, por qué mi voz se mantenía baja. La historia ya había sido contada, y no era la mía. Volví arriba después de eso. La conversación se cerró tan pulcramente como una carpeta de archivos. Desde la ventana de la habitación de invitados, vi a Belle cargar algo en el maletero de su auto, carpetas, tal vez, o cajas. Se movía con propósito, como alguien limpiando las últimas piezas de un trabajo. Mientras me recostaba mirando el techo, un pensamiento se asentó con un dolor sordo en mi cráneo. Esto no era nuevo. La noche anterior no había cambiado el patrón. Solo lo había hecho visible. Y si mi hermana había estado moldeando como mi familia me veía durante años, entonces lo que nos esperaba en la lectura del testamento también había sido moldeado. Para el domingo por la tarde, la casa se había asentado en un tipo de silencio cuidadoso. Mis padres estaban fuera haciendo recados, del tipo que siempre hacían cuando las emociones se sentían inconvenientes. Belle dijo que necesitaba tomar una llamada y desapareció arriba con su teléfono. Me quedé sola en la sala de estar con la casa de mi abuelo, mi cabeza aún doliendo, mis pensamientos moviéndose más lento de lo habitual. Fue entonces cuando noté el gabinete. Estaba contra la pared lejana del estudio, justo debajo de la foto enmarcada de mi abuelo sosteniendo una caña de pescar, entrecerrando los ojos ante el sol. Él había guardado sus papeles importantes allí desde que tengo memoria, no porque fuera especialmente seguro, sino porque le gustaba saber exactamente dónde estaban las cosas. La puerta del gabinete estaba abierta. Podría no haber significado nada. Cualquiera podría haberla abierto mientras yo estaba arriba, pero algo al respecto tiró de mí de todos modos, la forma en que lo hace una nota incorrecta cuando la escuchas en una canción por lo demás familiar. Me levanté con cuidado y crucé la habitación.
El mareo se había desvanecido a un latido sordo, manejable si me movía lentamente. Dentro del gabinete, las carpetas de archivos estaban apiladas lo suficientemente ordenadas, pero el orden estaba mal. La carpeta azul que solía estar encima, registros de impuestos pensé, ahora estaba enterrada a mitad de camino. Faltaba un sobre Manila por completo. Conocía ese sobre. Mi abuelo me lo había mostrado una vez meses antes después de la cena. No me había dejado abrirlo. Solo lo había golpeado suavemente con un dedo y dijo, esto es solo por si acaso alguien olvida quién soy cuando me haya ido. No le había preguntado qué quería decir. Había vivido una larga vida. La gente dice cosas así. Ahora el espacio donde debería haber estado el sobre estaba vacío. Cerré el gabinete y me apoyé contra él, respirando a través de la repentina opresión en mi pecho. Esto todavía no era prueba de nada. Los papeles se mueven. Las cosas se guardan. El duelo hace a las personas ordenadas o descuidadas o ambas cosas. Pero el sentimiento no se fue. Un sonido suave vino del pasillo de arriba, cajones abriéndose y luego cerrándose. Los pasos de Belle cruzaron de una habitación a otra. Ella todavía estaba en su llamada. Su voz baja, palabras demasiado amortiguadas para distinguir. Lo que fuera que estuviera haciendo, se estaba tomando su tiempo. Mi teléfono vibró en mi mano, sobresaltándome. Era un recordatorio por correo electrónico de Calvel & Re, el bufete de abogados que manejaba el patrimonio de mi abuelo. Un mensaje estándar, cortés y neutral, confirmando la lectura del testamento programada para el lunes por la mañana. Ninguna mención de la familia, ninguna insinuación de conflicto, solo la fecha, la hora y la dirección. Lunes, mañana. Releí el mensaje 2 veces, las palabras borrosas ligeramente. El tiempo me presionaba, el gabinete abierto, el sobrefaltante, Belle moviéndose por la casa con propósito mientras todos los demás intentaban no sentir. Pensé en la forma en que ella se había parado en el pasillo la noche anterior, tan tranquila después de lo que había hecho. Pensé en cuán confiadamente se había sentado entre mis padres en la mesa de la cocina esa mañana, explicándome a ellos como si yo fuera un problema que ella ya había resuelto. Cerré el correo electrónico y deslicé mi teléfono en mi bolsillo. No estaba lista para acusar a nadie de nada. Ni siquiera sabía qué me faltaba exactamente. Pero sabía esto, lo que mi abuelo hubiera querido protegido no estaba donde él lo había dejado. Y si algo se estaba preparando para el lunes, no se estaba preparando teniéndome en mente. Cuando me volví hacia las escaleras, la puerta de Belle se abrió. Ella salió al pasillo, con el teléfono aún en la mano, y sonrió cuando me vio abajo. ¿Te sientes mejor?, preguntó ligeramente. Asentí. Un poco. Bien, dijo ella. Mañana va a ser un día largo. Ella volvió a su habitación y cerró la puerta. Me quedé donde estaba, mirando el gabinete debajo de la fotografía de mi abuelo, tratando de recordar exactamente cuando había visto ese sobre por última vez, tratando de convencerme de que todo esto era coincidencia. Pero la sensación de que algo se escapaba de mi alcance me siguió mientras me sentaba de nuevo, pesada e insistente. Lo que había comenzado en ese pasillo no había terminado. Solo se estaba organizando. Encontré a Evelyn Parker el lunes por la mañana parada en el borde de su entrada con una taza de café acunada en ambas manos. El cielo estaba bajo y gris, el tipo de mañana de finales de otoño que hace que cada sonido se transporte. Su casa estaba al lado de la de mi abuelo, lo suficientemente cerca como para que sus patios laterales casi se tocaran. La había visto 100 veces a lo largo de los años, saludando desde su porche, dejando tomates de su jardín, pero nunca habíamos hablado por mucho tiempo. Ella era una de esas personas que parecían notar todo sin insertarse nunca. Me notó de inmediato. Len, dijo ella, dejando la taza sobre el capó de su auto. Me preguntaba cuándo te vería. Su voz era firme, no curiosa, no alarmada, solo práctica, como si hubiera estado esperando una conversación que ya entendía. Me detuve a unos pies de ella, consciente del leve dolor que aún palpitaba detrás de mis ojos. Lo siento, dije automáticamente. Si te despertamos la otra noche. No estaba dormida, interrumpió suavemente. Rara vez lo estoy. Estudió mi rostro, sus ojos agudos y amables al mismo tiempo. No preguntó qué pasó.
No inclinó la cabeza ni suavizó la voz. Simplemente asintió una vez como confirmando algo para sí misma. Tu abuelo me pidió que estuviera atenta, dijo hacia el final. No respondí. No estaba segura de cuál era la respuesta correcta a eso. Evelyn tomó su taza de nuevo y dio un sorbo lento. Él no confiaba en el ruido, continuó. Confiaba en los patrones. Y estaba preocupado por la forma en que se estaban manejando las cosas. La palabra aterrizó entre nosotras. Manejando. Ella señaló hacia su garaje con la barbilla. No quiero adelantarme a nada, dijo, y no quiero ser dramática, pero creo que deberías saber que hay cosas que no dependen de la memoria de nadie ni de la historia de nadie. Mi pulso se aceleró solo un poco. ¿Qué cosas? Ven más tarde, dijo ella. Después de que la casa se asiente, después de que la gente deje de fingir que está bien. No fue una negativa. Fue un límite. Asentí, agradecida por ello. Gracias. Ella miró más allá de mí, luego hacia la casa de mi abuelo. El auto de Bell todavía estaba en la entrada. Una cortina se movió arriba. Evelyn bajó la voz. No hablaré frente a ella, dijo. Tampoco hablaré frente a tus padres. No porque tenga miedo, sino porque la verdad no necesita una audiencia hasta que esté lista. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba, solo una fracción. Toda la mañana, la presión se acumuló en formas pequeñas y silenciosas. Bell se movía por la casa con la confianza de alguien que sabía dónde se guardaba cada llave. Mis padres evitaban mis ojos, sus conversaciones cortadas y prácticas. Nadie mencionó el gabinete. Nadie mencionó el moretón que no había logrado ocultar completamente. Al mediodía, Bell anunció que salía a encargarse de una última cosa antes de la lectura del testamento. Me sonrió mientras tomaba su abrigo, la misma sonrisa cortés que usaba con los cajeros del banco y en las oficinas de los doctores. Trata de descansar, dijo. Te ves agotada. Después de que ella dejó la casa, exhalé. Caminé a la casa de al lado una hora después. Evelyn abrió la puerta antes de que yo llamara, como si hubiera estado escuchando mis pasos. Dentro de su casa todo estaba ordenado y sobrio. En una pequeña mesa cerca de la ventana había una pila de sobresatados con cuerda, sus bordes desgastados y suaves. No estoy aquí para acusar a nadie, dijo mientras me indicaba que me sentara. Y no estoy aquí para decirte qué hacer. Hizo una pausa, encontrando mis ojos. Estoy aquí porque tu abuelo no quería que estuvieras sola cuando el suelo se moviera. Tragué saliva. ¿Él dijo eso? Ella asintió más de una vez. Alcanzó la cuerda pero no la desató. Todavía no. Hay registros, dijo ella. Y hay momentos que no desaparecen solo porque alguien desea que lo hagan. Tomaremos esto un paso a la vez. No sabía a qué se refería. No completamente, pero por primera vez desde el pasillo, creí que lo que venía a continuación no estaba enteramente fuera de mis manos. Evelyn no desató la cuerda de inmediato. Dejó que el silencio se sentara entre nosotras, del tipo que pregunta si estás lista para escuchar algo que no puedes dejar de escuchar. Fuera de su ventana, pasó un camión de reparto, los neumáticos siseando sobre el pavimento húmedo. El lunes seguía adelante sin nosotras. Estos se quedaron conmigo, dijo finalmente, descansando su mano sobre la pila de sobres. No porque los quisiera. Porque tu abuelo lo pidió. Ella aflojó el nudo y deslizó un sobre libre. Dentro había una fotocopia de una nota escrita a mano. La letra inclinada de mi abuelo, inconfundible una vez que habías visto suficiente de ella. Las palabras no eran dramáticas. Eran cuidadosas. Fechas, nombres, una oración subrayada 2 veces. Si Bell me presiona para cambiar el testamento de nuevo, no reunirse a solas. Mi garganta se cerró. ¿Él escribió esto? Evelyn asintió. Después de que ella trajo papeleo que él no solicitó. Después de que ella insistió en que el tiempo era corto. Ella alcanzó algo más pesado. Una tableta boca abajo sobre la mesa. Y está esto, dijo ella. Esto no depende de la interpretación. Ella giró la pantalla hacia mí y presionó reproducir.
La imagen no era cinematográfica. Estaba fija, ligeramente inclinada, captando el borde de la entrada de mi abuelo y la franja de acera entre nuestras casas. La marca de tiempo brillaba en la esquina. Domingo por la noche, la hora coincidía con el pasillo. Me vi entrar en el encuadre, inestable. Luego Bell siguió, el tirón, el repentino movimiento brusco de mi cabeza, el impacto. Incluso sin sonido, era inconfundible. Un cuerpo siendo empujado contra una pared. Una persona colapsando. Evelyn detuvo el vídeo antes de que lo peor de él se prolongara. No quería mostrarte más de lo que necesitabas, dijo en voz baja. Mis manos temblaban, no de miedo esta vez. Con una terrible calma clarificadora. No pedí esto, dije más para mí misma que para ella. No quería nada de esto. Lo sé, dijo ella. Pero querer no tiene nada que ver con lo que es verdad. Me senté allí más tiempo del que pretendía, mirando la pantalla en blanco. Todos los años de ser explicada, presionados hacia adelante a la vez, la palabra sensible, las sonrisas gentiles, la sugerencia de que yo era el problema que necesitaba ser manejado. Esto no significa que tengas que confrontar a nadie, agregó Evelyn. Significa que ya no tienes que dudar de ti misma. Tenía razón. Y esa fue la parte que cambió todo. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. La línea de asuntos se pobló sola de la memoria. Servicios patrimoniales de Caldwell y Ree. Adjunté las imágenes que Evelyn había escaneado para mí y solicité acceso al archivo de vídeo a través de una transferencia segura como ella sugirió. Mantuve el mensaje breve, fáctico, fechas, horas, una solicitud para confirmar recibo. Mi dedo flotó sobre enviar. Durante años, el silencio se había sentido más seguro. Mantenía la paz. Me permitía quedarme en la habitación incluso si nadie realmente me veía allí. Enviar ese correo electrónico terminaría algo que había pasado toda una vida manteniendo. Presioné enviar de todos modos. El teléfono sonó suavemente. ¿Hecho? Evelyn me observó con la misma atención constante que me había dado toda la mañana. Una vez que esto esté en movimiento, dijo, no se moverá de la manera en que lo hacen las familias. Se moverá de la manera en que lo hacen los sistemas. Entiendo, dije. Y lo hacía. Cuando volví a salir, el cielo se había levantado un poco. El auto de Bell ya no estaba en la entrada. La casa de al lado parecía sin cambios, ventanas cerradas, cortinas corridas, pero ahora sabía mejor que confiar en las apariencias. No sabía qué pasaría en la lectura del testamento. No sabía cómo reaccionarían mis padres cuando la historia que habían aceptado significara algo que no se doblaba. Pero sabía esto, lo que viniera a continuación no dependería de si alguien me creía. La verdad tenía peso, y finalmente estaba siendo llevada a un lugar del que no podía ser empujada. Para cuando regresé a la casa de mi abuelo esa tarde, las cerraduras habían sido cambiadas. Me paré en el porche delantero, mirando el cerrojo desconocido, mi llave inútil en mi mano. Por un momento, me pregunté si simplemente había agarrado la equivocada. Luego noté las tenues marcas de desgaste alrededor del marco de la puerta. Del tipo que deja a alguien cuando trabaja rápido y no se preocupa por las apariencias. Bell no había perdido tiempo. Llamé de todos modos. 1, 2 veces, sin respuesta. La casa estaba tranquila, sellada contra mí como una decisión ya tomada. Di un paso atrás y me senté en la silla del porche, la misma que mi abuelo usaba cada mañana con su café. Mi cabeza todavía palpitaba cuando me incliné hacia adelante. Presioné mi palma contra mi sien y esperé a que pasara la ola. Ser dejada fuera no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. No porque fuera cruel, sino porque fue eficiente. Mi teléfono sonó mientras me ponía de pie, quitando hojas de mi abrigo. El número era desconocido, local. Respondí al segundo timbre. Este es el oficial Daniel Mercer del Departamento de Policía de Monte Líbano, dijo la voz. Tranquila, profesional. Estoy devolviendo su mensaje de antes. No había esperado que la llamada llegara tan rápido. Gracias, dije. No estaba segura de cuándo podríamos reunirnos, esta tarde si le funciona, dijo él. Dado lo que describió, es importante que documentemos las cosas adecuadamente.
Importante, no urgente, no dramático. Adecuadamente. Nos reunimos en la estación una hora después. El edificio olía levemente a desinfectante y café viejo. El oficial Mercer escuchó sin interrumpir mientras explicaba lo que había sucedido en el pasillo, cómo me habían dejado en el suelo, cómo se habían cambiado las cerraduras después de que hablé con un abogado. Tomó notas, hizo preguntas aclaratorias. No me apresuró, y tampoco suavizó nada. Entiende, dijo cuando terminé, que presentar un informe como este inicia un proceso. Lo entiendo, dije, y lo decía en serio. Me fui con papeleo en mi bolso y una opresión en mi pecho que no tenía nada que ver con el miedo. Era el peso de la consecuencia asentándose. Cuando revisé mi teléfono de nuevo, había un correo de voz de Bell. Su voz era controlada, casi cálida. Lauren, esto es innecesario, dijo. Estás exagerando y estás dificultando las cosas para todos. El abogado llamó, dijeron que habías estado en contacto. Arreglaremos esto, pero necesitas parar. Como si esto fuera un hábito que había adquirido, no una línea que ella había cruzado. Siguió un segundo mensaje de mi madre. Más corto, más tenso. Por favor, no hagas esto ahora. Solo superemos el día de mañana. No respondí a ninguno de los dos. En cambio, conduje a una clínica sin cita previa para que me revisaran la cabeza. La enfermera frunció el ceño ante el moretón que traté de ocultar y preguntó cuándo sucedió. Escribir la fecha hizo que se sintiera real de una manera que nada más lo había hecho. Observable, registrado. Por la noche, la casa estaba oscura cuando pasé de nuevo. El auto de Bell estaba de vuelta en la entrada. Las luces brillaban en las ventanas a las que ya no podía entrar. Me di cuenta entonces de que cualquier acceso que hubiera tenido a la casa, al beneficio de la duda, a la ilusión de pertenencia, había sido revocado. Esta era la parte sobre la que nadie te advierte. Defenderse no se siente como fuerza al principio. Se siente como pérdida, como ser soltada de algo familiar, incluso si esa cosa te estaba lastimando. Aparqué calle abajo y me senté allí durante mucho tiempo, viendo la luz del porche encenderse automáticamente a medida que se asentaba el anochecer. Mañana por la mañana, todos nos sentaríamos en una habitación juntos y fingiríamos que esto todavía era un asunto familiar. Pero las puertas se habían cerrado. Los sistemas estaban comprometidos, y ahora no había vuelta atrás al silencio. La mañana del martes llegó sin ceremonia, sin llamadas, sin disculpas, solo un nudo apretado de mensajes esperando en mi teléfono y la sensación constante de que lo que fuera que venía no disminuiría la velocidad por la comodidad de nadie. Conduje al edificio municipal de Monte Líbano justo después de las 9. El moretón en mi sien oculto bajo un maquillaje cuidadoso. El vestíbulo olía levemente a limpiador de pisos y papel. La gente entraba y salía con formularios bajo el brazo, vidas intersectándose brevemente antes de separarse de nuevo. Aquí era donde las cosas dejaban de ser personales. La abogada Dana Ree se reunió conmigo en una pequeña sala de conferencias fuera del pasillo principal. Estaba en sus últimos 40, precisa en sus movimientos con el tipo de calma que proviene de conocer los sistemas lo suficientemente bien como para no temerles. No estamos acusando a nadie de nada hoy, dijo mientras extendía una carpeta. Estamos protegiendo un patrimonio y documentando el riesgo. Esa distinción importa. Asentí. Había aprendido rápidamente que las palabras importaban aquí de una manera diferente a como lo hacían en una mesa familiar. Dana explicó los pasos a medida que avanzaba. Un aviso formal a la corte señalando una posible influencia indebida. Una solicitud para preservar el status quo en el patrimonio hasta que las preguntas pudieran resolverse. Documentación del informe de asalto y visita médica, no como palanca, sino como contexto. Esto no decide nada, dijo ella. Pausa las cosas. Previene cambios silenciosos. Previene cambios silenciosos. Esa frase se quedó conmigo mientras firmaba donde ella indicaba. Para el mediodía, Bell había sido notificada. Yo no estaba allí cuando sucedió, pero no tenía que estarlo para sentir el cambio. Mi teléfono se iluminó con mensajes en rápida sucesión. Primero de mi madre, luego de mi padre, luego de la propia Bell. Esto es indignante. ¿Cómo pudiste hacernos esto?
Ha sido demasiado lejos. El mensaje de Bell llegó al final. Nunca pensé que realmente intentarías destruir esta familia. Miré la pantalla, las palabras extrañamente familiares. Durante años, había llevado la responsabilidad tácita de mantener las cosas intactas, siendo la que no empujaba, no escalaba, no hacía escenas. Ahora ese peso había sido devuelto a donde pertenecía. Dana llamó a media tarde. Ella está impugnando la pausa, dijo. Dice que eres inestable. Dice que tu abuelo estaba confundido. Nada de eso es inusual. ¿Está funcionando?, pregunté. No, dijo ella, pero sí significa que está prestando atención ahora. Esa noche, estacioné a una cuadra de la casa de mis padres y vi cómo Bell caminaba de un lado a otro por el jardín delantero con su teléfono presionado contra su oreja. Sus movimientos eran agudos, cortados. Parecía más pequeña de lo que había parecido antes, no débil ni acorralada. No me sentí victoriosa. Me sentí expuesta. Esta era la parte para la que no me había preparado completamente. Cuando la verdad deja los espacios privados, no viaja sola. Trae interrupción, ruido, gente eligiendo lados antes de entender que están eligiendo. La lectura del testamento estaba programada para la mañana siguiente. La pausa no la cancelaría, había explicado Dana, pero cambiaría la habitación, agregaría estructura, agregaría testigos. Bell quería que yo retrocediera. Podía sentirlo en cada mensaje, en cada borde afilado. Ella estaba acostumbrada a que la presión funcionara, acostumbrada a que el silencio regresara una vez que las cosas se volvían incómodas. Apagué mi teléfono. Sentada en el auto, apoyé mi frente contra el volante y me dejé respirar. Aún no había alivio. Ni justicia, solo un camino estrecho hacia adelante que requería que siguiera caminando incluso mientras el suelo se movía. Lo que sucediera después sucedería en público, y no habría forma de fingir que no había comenzado con su mano en mi cabello y mi cabeza contra una pared. La mañana del miércoles comenzó con el tipo de tranquilidad que se siente ensayada. Llegué a Caldwell y Ree 10 minutos antes y me senté sola en el área de recepción. Mis manos cruzadas en mi regazo para evitar que temblaran. La oficina era cálida, suavemente iluminada, diseñada para hacer que las conversaciones difíciles se sintieran ordenadas. Certificados enmarcados alineaban las paredes. Una pequeña fuente burbujeaba en algún lugar fuera de la vista. Aquí era donde la vida de mi abuelo se reduciría a papeleo. Cuando llegaron mis padres, no se sentaron conmigo. Dudaron, luego siguieron a Bell a la sala de conferencias como si fueran tirados por el hábito más que por la elección. Ella caminaba delante de ellos, hombros hacia atrás, expresión compuesta. Cualquiera que mirara habría asumido que ella era la que llevaba el peso de la pérdida. Tomé la silla en el lado opuesto de la larga mesa, sola. Dana reentró al último, tranquila como siempre, y cerró la puerta detrás de ella. Antes de comenzar, dijo, quiero recordar a todos que esta reunión se está llevando a cabo bajo pautas aconsejadas por la Corte. Procederemos de manera ordenada. Bell sonrió tensamente. Mi madre asintió. Mi padre miró fijamente la superficie de la mesa. El testamento en sí era sencillo al principio. Cuentas enumeradas, activos nombrados, fechas confirmadas. La voz de mi abuelo traducida al lenguaje legal se sentía extrañamente distante. Mantuve mis ojos en mis manos, anclándome en la sensación de mi anillo de bodas, la única pieza de joyería que había usado ese día. Entonces Bell se inclinó hacia adelante. Necesito plantear una preocupación, dijo, su tono medido. Creo que mi hermana ha estado actuando bajo angustia emocional. Ha estado inestable desde el funeral. Me preocupa que pueda haber malinterpretado las intenciones de mi abuelo. Ahí estaba, la historia que ella había preparado. Dana no reaccionó. Simplemente asintió. Su preocupación queda anotada. Mi madre me miró. Su expresión tensa con preocupación o tal vez alivio de que alguien más estuviera hablando. Mi padre no dijo nada. Bell continuó, he manejado los asuntos de mi abuelo durante años. Él confiaba en mí. Creo que es importante que reconozcamos eso. Podía sentir el viejo instinto elevándose, la necesidad de explicarme, de defender, de probar que yo no era lo que ella estaba describiendo.
Lo dejé pasar. Esto no era una discusión familiar. Esto era un proceso. Dana cruzó las manos. Gracias, Belle. Antes de abordar cualquier preocupación, hay un asunto de procedimiento que atender. Miró directamente a mis padres. Hay materiales que deben ser revisados por todas las partes presentes. Se relacionan con la integridad de este patrimonio. La habitación cambió, no dramáticamente, solo lo suficiente. La postura de Belle se puso rígida. ¿Qué materiales?, preguntó ella. Evidencia presentada antes de esta reunión, respondió Dana. Los revisaremos juntos. No miré a mi hermana. Me concentré en cambio en mi respiración. Adentro por la nariz, afuera por la boca. No estaba lista para lo que venía después, pero estaba lista para no interrumpirlo. Dana alcanzó una carpeta en la mesa, pero no la abrió todavía. Antes de proceder, dijo, quiero ser clara. Esto no es una acusación. Es un examen. Belle rió suavemente. Por supuesto. Pero lo vi entonces, el parpadeo en sus ojos, la primera grieta en la certeza que había usado toda la semana. Esta habitación tenía reglas, testigos, estructura. Ella no podía controlar la narrativa aquí de la manera en que lo había hecho en la mesa de la cocina o en el pasillo. Me di cuenta en ese momento de cuál había sido mi error antes. Había pensado que la verdad por sí sola sería suficiente. Que una vez dicha, tomaría naturalmente su lugar. Pero la verdad necesita contexto. Necesita tiempo. Necesita un espacio donde no pueda ser silenciada. Este era ese espacio. Dana abrió la carpeta, y por primera vez desde el funeral, todos en esa habitación no tuvieron más remedio que mirar en la misma dirección. Dana no se apresuró. Giró la carpeta para que mis padres pudieran ver la primera página, luego la deslizó por la mesa hacia Belle. Sus movimientos eran lentos y deliberados, la forma en que manejas algo frágil que podría cortarte si lo agarras mal. Esta es una copia de las notas que hizo Harold Hayes. Dijo que fueron confiadas a un tercero. Hacen referencia a intentos repetidos de presionarlo con respecto a su testamento. Los dedos de mi madre se tensaron alrededor de su pañuelo. La mandíbula de mi padre se apretó. Belle escaneó la página y por un segundo su rostro permaneció suave. Luego sus ojos lanzaron un dardo rápido hacia la puerta, como si su cuerpo estuviera buscando salidas antes de que su mente admitiera que necesitaba una. Eso podría ser cualquier cosa, dijo ella ligeramente. Él era olvidadizo. Escribía cosas todo el tiempo. Dana asintió como si hubiera esperado eso. Es por eso que tenemos más que notas. Ella metió la mano debajo de la mesa y levantó una tableta delgada sobre la superficie de la mesa, colocándola en el centro donde nadie pudiera fingir no verla. La pantalla estuvo oscura por un momento, reflejando nuestros rostros hacia nosotros. 4 versiones de duelo y una versión de control. Quiero ser clara, dijo Dana con su voz. Incluso este vídeo fue presentado a través de los canales adecuados. La marca de tiempo es visible. El archivo ha sido preservado. La risa de Belle salió demasiado aguda. ¿Un vídeo de qué? Dana no le respondió directamente. Miró a mis padres. Reconocerán la propiedad y a las personas involucradas. Dijo, les pido a todos que miren sin interrupción. El aliento de mi madre se detuvo. Los ojos de mi padre bajaron, luego se levantaron de nuevo, como si no pudiera decidir si la ignorancia seguía siendo una opción. Dana presionó reproducir. La imagen apareció granulada, fija, inclinada hacia la entrada. La marca de tiempo brillaba en la esquina. Domingo por la noche. Me vi entrar en el encuadre, con una mano apoyada contra el costado de la casa. Luego Belle siguió, rápida y segura. Incluso desde la distancia, podía ver la fuerza en sus movimientos. La forma en que su mano fue a mi cabello. La forma en que mi cabeza se echó hacia atrás. El impacto no fue fuerte en la grabación, pero no necesitaba serlo. Mi cuerpo se derrumbó. La forma de mí en el suelo era inconfundible. Mi madre hizo un sonido que no era una palabra. El rostro de mi padre se volvió gris.
La silla de Bell raspó mientras se ponía de pie a medias, luego se detuvo. Su boca se abrió, luego se cerró. Miró a mis padres como si esperara que la rescataran de lo que estaban viendo. Dana pausó el vídeo en el momento en que Bell se alejó y me dejó allí. El silencio llenó la habitación como humo. Este es el incidente del pasillo referenciado en el informe. Dana dijo tranquilamente. Se alinea con la documentación médica. También habla de la intención. Bell sacudió la cabeza con fuerza como si pudiera desalojar la realidad. Eso no es, comenzó, luego tragó saliva. Lo están retorciendo. Ella se calló. Estaba molesta. Traté de. Mi padre empujó su silla hacia atrás. Las patas chirriaron contra el suelo. No me miró a mí. No miró a Dana. Miró a Bell como si estuviera viendo a su hija por primera vez. Bell, dijo, con su voz. ¿Qué hiciste? Las manos de mi madre temblaban tanto que ya no podía sostener el pañuelo. Revoloteó hasta la mesa. Ella miró la imagen pausada, luego a Bell, y algo se rompió en su rostro. La conmoción convirtiéndose en reconocimiento, como si los últimos 10 años se hubieran reorganizado en un solo instante. Bell dio un paso atrás, luego otro. Su piel se había vuelto pálida. El color confiado se drenó de sus mejillas. Presionó su mano contra el borde de la mesa como si fuera la única cosa sólida que quedaba. Yo no, susurró. Yo no. Y luego se hundió. Sus rodillas cedieron, su cuerpo doblándose sobre sí mismo, y colapsó en el suelo alfombrado. Nadie se movió por un momento, no porque no supiéramos qué hacer, sino porque la verdad finalmente vista nos había aturdido a todos hasta la quietud, y la lectura del testamento ni siquiera había terminado todavía. La habitación no volvió a la normalidad después de que ayudaron a salir a Bell. No hubo un reinicio fácil para lo que se había visto. Dana levantó la sesión, citando preocupación médica y la necesidad de proceder correctamente. La lectura del testamento se reanudó más tarde esa tarde con menos palabras y más gravedad. Las instrucciones de mi abuelo se llevaron a cabo exactamente como estaban escritas, sin comentarios ni florituras. No quedaba espacio para la interpretación. La justicia, aprendí, no siempre llega con un veredicto. A veces llega como una claridad que no se puede deshacer. En los días que siguieron, las consecuencias se desarrollaron de la manera en que lo hacen los sistemas, metódicamente, sin malicia. La pausa en el patrimonio permaneció en su lugar mientras la corte revisaba los materiales. Las objeciones de Bell fueron formalmente denegadas. La documentación en la que ella había confiado perdió su poder una vez que se consideró el registro completo. Se ordenó que las cerraduras de la casa volvieran a su estado original. El acceso fue restaurado no como un favor, sino como un derecho. El informe de asalto avanzó, no rápidamente, no dramáticamente, pero lo suficiente como para que importara. Mis padres no llamaron al principio. Cuando lo hicieron, sus voces sonaban más viejas, más pequeñas. Hicieron preguntas que deberían haber hecho hace años. Respondí algunas, rechacé otras. No discutí. No consolé. Establecí términos en su lugar. Nos reunimos una vez semanas después en un café público cerca del juzgado. Les dije que permitiría un contacto limitado iniciado por mí solo si no intentaban reescribir lo que había sucedido. Estuvieron de acuerdo sin presionar. No fue perdón. Fue estructura. Bell no se comunicó. A través de mi abogado, supe que había contratado a su propio abogado y se le aconsejó permanecer en silencio. La confianza que había usado durante tanto tiempo ya no la protegía. La historia que había controlado ya no era suya para contar. Regresé a la casa de mi abuelo sola un sábado por la mañana. La silla del porche estaba donde la dejé. El gabinete en el estudio permanecía cerrado, su contenido restaurado. Abrí la ventana y dejé que el aire se moviera a través de habitaciones que habían mantenido demasiado silencio durante demasiado tiempo. Mantuve la casa no como un monumento, sino como un límite, un lugar donde la verdad había sido honrada cuando importaba. La curación no llegó de una vez. Llegó en pequeñas decisiones, en dormir toda la noche, en ya no ensayar conversaciones que nunca sucederían, en entender que ser creída no requería que yo representara dolor.
Lo que perdí fue la ilusión de una familia que me protegería sin importar qué. Lo que conservé fue a mí misma. Y eso resultó ser suficiente. Si esta historia resonó contigo, no estás solo. Muchas personas descubren demasiado tarde que el silencio nunca fue seguridad. Comparte tus pensamientos o experiencias a continuación. Y si te gustaría escuchar más historias sobre justicia, familia y curación, considera seguirnos. Hay otra historia esperando cuando estés listo.